Para entrar en contexto, voy a hablar un poquito acerca de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Puede tomar su lugar. Voy a compartir un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pero estuvimos hablando, aprendiendo, amén, acerca del Espíritu Santo. Pronto estaremos para celebrar lo que se conoce como el día de Pentecostés, amén. A nivel mundial se celebra el día de Pentecostés, pero nosotros estamos aprendiendo cómo el Espíritu Santo de Dios se ha movido, no solamente en estos tiempos, sino desde el principio de la creación, amén. Estuvimos aprendiendo cómo el Espíritu Santo se ha movido, que de hecho desde el libro de Génesis, cuando Dios dijo hagamos al hombre, pero el libro de Juan capítulo 1 también dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero dice en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero ahora dice un canto también, ¿verdad? Pero ahora se está moviendo, ¿en dónde? En mi corazón, amén. Ahora usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿Alguien me dice amén por eso? Aleluya. Vamos a comenzar ahí nuestro estudio. Dice el libro de Éxodo capítulo 15 verso 8. Dice: soplaste y se amontonaron las aguas. Las corrientes se juntaron en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Vamos a continuar viendo cómo el Espíritu Santo se ha movido desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, dijimos que fue conocido en los tiempos del Antiguo Testamento a través de la manifestación de poder, autoridad, sabiduría y palabra profética. De hecho, estuvimos viendo de las diferentes maneras y algunos símbolos de los que habla la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Lo estuvimos viendo la semana pasada, pero hoy vamos a hablar un poquito cómo Él se mueve, ¿verdad? El Espíritu Santo se mueve con poder, dice la palabra, refiriéndose al soplo del aliento, el soplo que Dios hizo sobre el primer, ¿cómo le llamamos? Dibujo sobre la tierra, el primer diseño, aleluya, amén, la primera obra de arte que se aventó el Señor, el hombre, aleluya. Dios mío, ni dijeron amén. Pero qué tal si digo que echando a perder se aprende, ¿ah? Ahí sí se ríen. Pero dice la Biblia que sopló aliento de vida sobre el hombre, Dios hizo del barro, dice que lo hizo ahí en la tierra y sopló aliento de vida. Dice Éxodo 15 verso 8 al 10. Leamos ahí, dice: el soplo de tu aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero luego dice: soplaste con tu aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. No solamente Dios sopló sobre el primer diseño que hizo del hombre, que sopló vida, sino que el soplo de Dios también defendió a su pueblo cuando habían salido de Egipto. Amén. Cuando habían salido de Egipto los había defendido. Primera de Samuel 11:6 dice la palabra: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. La palabra habla del Espíritu Santo, pero dice el Espíritu de Dios. Una de las maneras que era conocido el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios. ¿Estamos bien allí? El Espíritu de Dios. Luego segunda de Samuel 22:16 dice: entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la presencia de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. El soplo de Dios. Así que hay poder, perdón,
¿A la qué? A la reprensión de Jehová. Bueno, es que esta versión dice algo diferente. ¿Ah? Sí, bueno, dice lo mismo, perdón. Sí, a la reprensión de Jehová. Gracias. Ya creo que me hace falta café porque ando medio ya veo otras palabras. Dice, por el soplo del aliento de su nariz. ¿Alguien toma café aún en el calor? ¿Alguien es de los míos que toma café aunque esté caliente? Aleluya. Aleluya, qué rico. Hay luego más una sopita caliente también, aunque esté caliente, una sopita de res. Bueno, no hablemos de comida porque si no nos va a dar hambre. Estamos hablando entonces, ¿verdad? Cómo el Espíritu de Dios se mueve con poder. Y luego dice Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Como el Espíritu, hay varios pasajes en las Escrituras de hombres donde dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y vino sobre ellos fuerza que nunca habían tenido. De hecho, aun cuando Samsón le falló a Dios, ¿verdad? Y fue tomado preso, le cortaron el cabello y dice que lo amarraron o lo pusieron junto a los pilares de ese templo antes de morir. Dice que el Espíritu de Dios vino otra vez sobre él y entonces derribó los pilares de ese templo y murieron muchos en ese lugar. Pero aquí antes de eso, cuando Samsón comenzaba a ser usado por Dios, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Samsón. Oiga, y dice que agarró a quien, a un león. Haga de cuenta que destrozó ese león como usted agarra un pollo así todo rostizado y le quiebra la patita al pollo y la come. Así Samsón agarró a ese león. O sea, como nada. Pero no era por la fuerza de él, sino porque el Espíritu de Dios estaba en su vida. Jueces 14:19 dice la palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Estamos hablando del mismo personaje, pero dice otra vez que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. En la antigüedad, el Espíritu de Dios venía en momentos sobre los siervos y siervas de Dios. Venía para momentos específicos. Pero cuando Cristo vino, ¿verdad? Murió en la cruz, resucitó, ascendió al Padre. Él prometió que el Espíritu Santo iba a ser enviado a nosotros para que estuviera con nosotros y en nosotros. Entonces ya no dependemos que de repente Él venga o que de repente haya un momento. No, podemos disfrutar su presencia todo el tiempo. Cada día podemos acercarnos a Él. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba con poder, pero también dice que se manifestaba con autoridad, en una unción para liderar. Lo hizo con José. Dice Génesis 41:38: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mismo Faraón reconoció que José era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Había algo diferente en José. Y el Espíritu de Dios estuvo sobre él, pero vino para tener autoridad. ¿Quién fue José? Fue el segundo en el lugar de Faraón. No había nadie en autoridad sobre él excepto Faraón. De ahí para abajo, él tenía toda la autoridad. Pero fue porque el Espíritu de Dios estaba sobre José. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo se movía en la antigüedad, pero en momentos específicos, en temporadas específicas. Pero gloria a Dios porque podemos ahora disfrutar su presencia todos los días y cada día. Lo hizo con Sansón, ya lo leímos en Jueces, pero esta es otra cita bíblica. Jueces 13:24 al 25 dice: y la mujer dio a luz un hijo,
y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Gloria a Dios, porque dice que aún desde niño el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse sobre la vida de Sansón. Por eso podemos orar ahora que el espíritu de Dios lo haga también con nuestros hijos. Amén. Que lo haga con sus hijos. Por eso usted ore por ellos. Que el espíritu de Dios venga a sus vidas, cambie esas vidas y estos corazones. Lo hizo con José, lo hizo con Sansón, pero lo hizo con Saúl también. Primera de Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel un redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo Israel? Cuando Saúl fue ungido para ser rey, de hecho es el primer rey que la Biblia registra sobre el pueblo de Israel, Saúl. Pero dice la palabra que Dios tuvo que usar al profeta Samuel para ungir a Saúl por rey. Y después dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? El aceite no solamente representaba ungimiento para autoridad, sino que representaba también la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de estos hombres y mujeres, sobre la vida de ellos. Primera de Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y serás qué? Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una vida, dice que somos mudados en otra persona. Amén. Mujer, ore por su marido. Diga: Señor, manda tu Espíritu sobre él. Cámbialo en otro hombre. Amén. Con más relación con Dios, con más comunión con Él. Amén. Profundizar en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y dije: cámbialo en otro hombre. No pida que Dios cámbiamelo por otro hombre. No. Cuide cómo lo ora. Amén. No diga: dame otro hombre en lugar de él. No, cámbialo, Señor. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Dice: y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, él fue mudado, él fue transformado en otro hombre cuando el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Saúl. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Luego dice Primera de Samuel 16:13: y Samuel tomó el cuerno de aceite. Para este entonces ya no está Saúl sigue Saúl de rey, pero Dios ya va a levantar a otro en su lugar. Dice: y tomó Samuel el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando David fue ungido como el siguiente rey de Israel, ya hemos estudiado que su posición o su posicionamiento no fue inmediato. Él fue ungido, pero pasó mucho tiempo en que esa palabra, ese ungimiento llegara al cumplimiento. Fue ungido, pero pasó tiempo todavía para que tomara posición como rey. Pero dice la palabra que cuando el cuerno de aceite cayó sobre David, el Espíritu de Jehová también vino sobre David. Amén. Salmos 89:20 dice la Escritura: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Aquí mismo en el libro de los Salmos se confirma que David fue ungido con la unción de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Iglesia, por eso ahora que viene la celebración del día de Pentecostés, no es conmemorar un día por conmemorarlo, no es recordar un día por recordarlo, no, es recordar sí que Dios nos dio una promesa y Él mantiene su promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días. Lo dijo Jesús, Él va a estar todos los días con nosotros.
Por eso podemos agradecer, amén, que el Espíritu Santo está con nosotros en los días buenos, en los días no tan buenos, en los días de salud y en los días de enfermedad. Cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. Cuando todo va bien, pero también cuando las cosas no marchan tan bien. El Espíritu Santo prometió Jesús que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Alguien dice un amén por eso? Aleluya. ¿Cómo se manifestaba también el Espíritu Santo? Ya vimos que desde el Antiguo Testamento lo hizo con poder, lo hizo con autoridad, pero también lo hizo para traer una sabiduría especial. De hecho, en las Escrituras, ¿verdad? En Gálatas también se dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero el Espíritu Santo venía para traer una sabiduría especial. Éxodo 31, versos 3 y 4 dice la palabra: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Como Dios ungió a personas específicas para que pudieran trabajar en su casa. En el Instituto Bíblico ya estuvimos estudiando cómo fue conformado el tabernáculo de reunión en los tiempos de Moisés, pero también cuando fue construido después el primer templo, el templo de Salomón. Dice la palabra que Dios también dotó a hombres, dotó a personas y sin duda a mujeres también, que estuvieron trabajando, a lo mejor cocinando, trabajando, haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero los dotó de sabiduría. Y dice aquí, para inventar diseños. Aleluya. Por eso, mujer, varón, en lo que usted trabaje, pidamos sabiduría a Dios, para no solamente hacer lo que se hace, sino que tengamos la creatividad de Dios para cosas nuevas. Amén. El que trabaja en remodelación, que no se conforme con un diseño sencillo, sino que sea inventor de diseños. Aleluya. Se me fueron. La que trabaja en cocina, que se invente recetas, si no tiene un libro de recetas. Amén. El que trabaja en oficina, el que trabaja en donde usted trabaje, que Dios nos dé esa sabiduría, esa unción para poder hacer lo que a otros no se les ha ocurrido. Oiga, iglesia, si ha habido hombres que construyeron, de los hombres más ricos del mundo, si usted lee sus historias, la gran mayoría comenzaron o en un garage, como fue el tipo de lo que comenzó el de Microsoft, en un garage en su casa, ¿verdad? Otros inventando, como el creador de Facebook y esas redes sociales, y así sucesivamente. Uno de los hombres más ricos del mundo, el de Amazon, cómo comenzó trabajando y haciendo cosas. Amén. El de la plataforma de Netflix, aleluya, cómo comenzó también. Yo no sé si usted sabe la historia, pero ahí la historia donde hubo un momento donde en este país, bueno, creo que a nivel mundial, pero alguien conoció la compañía Blockbuster. Vamos, no se hagan tan jóvenes. Algunos son aquí de mi edad y para arriba también. Amén. ¿Sí conocieron Blockbuster? Bueno, en su momento Blockbuster era la compañía de renta de videos con más ingresos anuales del mundo. Y sabe que los creadores de Netflix en una ocasión le ofrecieron a los dueños de Blockbuster que le vendían toda la plataforma por $50 millones. Y los de Blockbuster dijeron que no, que qué iba a hacer eso de que ver live stream, ver estas cosas. No, que la gente quiere ir a un lugar a rentar un video. Y jamás pensaron que con los años, no tengo la cifra exacta, pero parece que hoy por hoy la compañía Netflix vale más de $2,000 millones. Lo mismo pasó con la compañía Kodak, cuando uno de sus creadores quiso que Kodak inventara, bueno, fue inventor de Kodak, de hecho, el que descubrió, inventó más bien la fotografía digital. Y los dueños de Kodak dijeron: no, ¿eso para qué?
La gente quiere fotografías en papel, quiere hojear álbumes, quiere verlo. No estuvieron listos para el cambio y no quisieron dar a conocer el invento de uno de sus inventores, valga la redundancia. Y después otra compañía les ganó el paso. Y hoy por hoy yo pregunto, ¿quiénes hacen álbumes de fotos hoy? Álbumes así, en papel, en hoja, aleluya. Las abuelitas, pero ya no hay abuelitas. Aún hoy ya no hay abuelitas que quieran poner álbumes. ¿Cuándo fue y mire, los más jóvenes yo creo que nunca han hecho un álbum. Digital sí, pero no impreso. Personal, ya no. Pero fueron hombres y mujeres con creatividad. Y es lo que dice Dios, para inventar diseños. Amén. Si usted trabaja en la costura y usted trabaja la costura de alta gama, aleluya. Esos vestidos que cuestan 4,000, 5,000, 10,000 dólares. ¿Por qué no? Que Dios dé la creatividad. Amén. Que Dios nos dé la creatividad para pronto tener los recursos y mandar así, decir ya que pongan todo nuevo los aires acondicionados. Que Dios nos dé la creatividad. De hecho dice la palabra que Dios es el que da la habilidad de hacer las riquezas. Pero los seres humanos estamos peleados con esa palabra. Yo siempre les digo, no nos peleemos con la palabra bendición, porque nosotros, prosperidad, porque dice la palabra que Dios es el que prospera. Yo sé que se ha hecho un abuso de esa palabra para muchas cosas que no vienen al caso comentar. Yo deseo que seas prosperado en todo. Prosperado en todo. O prosperado en cualquier cosa menos en finanzas. ¿Qué le dijo? ¿Y quién nos quiere ser próspero en finanzas también? Bueno, si usted no quiere, yo tomo su bendición, aleluya. Si usted no la quiere. Pero dice la palabra que seamos prosperados en todo. Oiga, si todos estuviéramos bien prósperos, mire, hoy mismo, aunque no sea un domingo, de aquí mismo levantaríamos los 100,000 o 200 que se necesita para los aires. ¿Por qué no podemos? Porque a veces nuestra mentalidad es: Señor, dame para irla pasando. Esa era mi oración hace años. Yo ya se las he contado, ¿verdad? Porque yo había sacado de contexto un versículo donde en el libro de los Salmos se dice, ¿verdad? Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que reniegue de ti. En otras palabras, yo oraba: Señor, dámela para irla pasando. Hasta que yo les he contado que un día me llamó mi mamá. Estaba yo soltero todavía. Y me dice: hijo, no te he querido molestar, pero llevo 3 días que no tengo para comer. ¿No tendrás algo que me envíes? Yo voy a mi cuenta. ¿Y cómo cree que estaba mi cuenta? Estaba enojada porque estaba bien roja. Estaba en números rojos mi cuenta. Y yo recuerdo que ese día me sentí tan mal, porque yo decía, yo digo, no me importa que aquí yo no coma. Pero ya cuando escuché que mi mamá no tenía para comer durante 3 días, recuerdo que ese día yo me puse a orar y me topé con un librito que se llama La Oración de Jabes, que si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. Así se llama el libro, La Oración de Jabes. Es un libro pequeño. De hecho, Jabes es un personaje de la Biblia, en la que la Biblia solamente se habla, creo que 2 o 3 versículos de Jabes. El primer verso dice que la mamá lo tuvo con dolores, y que de hecho así el significado del nombre es nacido con dolor, o quien me causó dolor. Primer versículo que menciona Jabes. El segundo dice, que yo supongo que ya había crecido bastante, porque dice que él oró y dijo: Dios, si en verdad me bendijeras. Y el tercer verso que habla de Jabes dice: y Dios lo bendijo. ¡Tam! Se acabó la historia de Jabes. Pero la oración fue tan sincera, porque yo me imagino, la Biblia no revela todo eso, pero la clave está en estos versículos. Yo podría imaginarme que toda su vida le habrán llamado el que causa dolor, el que causa tristeza, el que no es próspero, que un día se cansó de que lo llamaran así, y él oró: Dios, si en verdad me bendijeras. ¿Quién de repente no se ha cansado
en esas temporadas que a veces nos toca vivir, donde decimos los latinos, ¿verdad? Me está lloviendo sobre mojado. Se nos descompuso la lavadora, la arreglamos y al rato la licuadora no funciona. Arreglamos la licuadora y se descompone el microondas. Arreglamos el microondas y ya falló el refrigerador. Arreglamos el refrigerador y ya se nos ponchó una llanta. Yo no sé si usted ha vivido temporadas de esas. No necesariamente en este orden que la mencioné, pero sí en cosas que van pasando de una y otra y otra y otra. Pero dice la palabra que Dios es el que nos prospera en todo. Pero hay una clave. Dice así como prospera tu alma. ¿Saben por qué? Está comprobado en este país que todo, bueno, yo creo que en todos los países, pero este es el país donde en la lotería más dinero se da. Está comprobado que la gente que se saca la lotería de millones de dólares y que nunca antes había administrado cantidades fuertes de dinero, al cabo de 1 o 2 años se queda otra vez pobre. Aunque se haya ganado 300, 500, 600 millones de dólares. Porque la abundancia sin el crecimiento personal, lo echó a perder. Por eso muchos, yo lo he contado en broma, pero muy en serio. Algunos a lo largo de mis años de cristiano han dicho: no, hombre, si yo me sacara la lotería, yo lo primero que haría sería dar el diezmo para la iglesia. Digo, ¿seguro? A uno sí le dije, ¿seguro? Sí, le digo, 10 más de lo que ganas ahorita. No, pero si me la sacara, le dije, entonces es mentira. Si no 10 más 100 de 1000 que hoy tienes, menos vas a querer sembrar 100,000 si te ganas 1 millón. Ahora imagínate si te ganas 500 millones, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto? Vamos, no me digan que no saben. Entonces no diezman. 50 millones. ¿A poco no 50 ya se? No, con 50 ya se compra unos cuantos Lamborghinis, unas cuantas casas, unos cuantos viajes. Y nos olvidamos. Como dijo un predicador un día, dice: muchas veces los billetes se hacen grandes en las iglesias, pero se hacen pequeños en el mall. Si usted, cuando decimos hay que dar $50 en la iglesia, es mucho. Pero ¿cómo le suenan $50 cuando usted va al mall? ¿Qué compra en el mall con 50? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Que el marido le diga: mi amor, aquí están $50, vete al mall. ¿Qué va a decir usted? Aleluya. Y si el pastor le dice: vamos a levantar una cooperación, $50 cada uno. ¡Ay! Son los mismos 50, pero suenan diferente en la iglesia. Bueno, no entremos en esos detalles. Estamos hablando de que Dios dice, ¿verdad? Él va a dar creatividad para poder inventar. Mire lo que dice Primera de Reyes 3:28. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cómo había sabiduría en Salomón? Sabiduría, dice que había sabiduría de Dios para juzgar. Por eso, cuando no sepamos cómo, pidámosle a Dios sabiduría. Entonces el Espíritu Santo dice que aún el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios. ¿Cuánto más tendrá la sabiduría para direccionarnos en momentos de nuestra vida? Amén. ¿Cómo se manifestaba también el Espíritu Santo? A través de profecía, declarando justicia y juicio. Números 11, 25 al 29. Dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus
uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá y todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vemos aquí un destello de algo sobre el carácter de Josué cuando estaba en proceso de formación. Dice que tuvo celos y le dice a Moisés: impídeles que profeticen. Pero dice la palabra que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, y tenía también el Espíritu de Dios, sabiduría. Y dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Moisés, pero dice que también tomó del Espíritu de Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Ustedes conocen esta historia, y si no, la hago breve. Moisés era el único que juzgaba y atendía las necesidades de todo el pueblo. Y su suegro Jetro le dijo: no, te vas a morir pronto. No puede recaer todo el peso del pueblo sobre ti. Escoge ancianos entre el pueblo, ¿verdad? Y úngelos para que te ayuden con la carga. Y dice la Biblia que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 ancianos para ayudarle a llevar la carga del pueblo de Israel. Pero entre esos 70 dice que 2 se quedaron en el campamento, no fueron al momento donde Moisés estaba con ellos. Pero aún allá Dios los tocó. Aún allá en el campamento el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Amén. Como el Espíritu Santo de Dios se movía aún aunque no estuvieran allí. Así que si usted está aquí y usted está disfrutando la presencia de Dios, usted puede decir: Señor, allá mi familia donde está, también tócale, Señor. También, Señor, allá donde está, quizás está en el trabajo, quizás ya está en la casa, pero dile: Señor, allá donde está mi familia, tócales también. Segunda de Reyes 22, 15 y 16 dice: y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Hay muchos momentos en que el Espíritu Santo vino no solamente para traer una profecía sobre algo que iba a pasar, sino también para traer juicio. Isaías 9:6 dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Espíritu de Dios vino sobre Isaías para profetizar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, el Espíritu Santo no es como muchos creen. Yo estaba leyendo un estudio acerca de lo que algunas religiones piensan, y entre ellas hay una que piensa que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa, que no es parte de la Trinidad, sino que es una fuerza para actuar. Pero ¿cómo podemos explicar si es una fuerza? Si usted va a la ley de la física, no hay una fuerza si no se produce primero una reacción. Y como dicen, ¿verdad?, toda acción corresponde a una reacción en la ley de la física. Si usted mira, no sé, este tripié que está allí, ese tripié está ahí inmóvil, no se mueve. ¿Qué sucedería o qué necesita pasar para que ese tripié sea movido? Tiene que venir una fuerza. Pero a ver, yo puedo decir: a ver, fuerza, muévelo. Pero ¿de dónde viene la fuerza? Pueden decir de un viento, sí, pero para que haya un viento aquí interno tendríamos que prender un ventilador. Y el ventilador necesitaría ser lo suficientemente fuerte para empujar el peso del tripié. Pero no es lo que dice la Biblia del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo. Ese tripié, por mucho que yo le diga está feo, tiene la pata coja, no se va a ofender. Usted dígale lo que quiera al tripié y no le pasa nada al tripié. Entonces, si dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo, es porque Él piensa, porque tiene emoción, tiene sentimiento. Amén.
Y lo que dice la Escritura, mismo Jesús dijo, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Algo que no piensa por sí solo, que no tiene vida en sí, ¿cómo puede guiarnos? Yo le puedo decir a esta silla, guíame a la puerta principal. La silla por sí sola no me va a guiar. Pero si yo le digo a algunos de ustedes, hermano, ¿me puede guiar? ¿Por qué? Porque es distinto. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Avanzamos para terminar. ¿Estamos aquí? ¿Ya se me fue? Los dormidos, díganme amén. Gracias. Dele un codazo por ahí al que dijo amén, amén. Está dormido, despiértelo. Aleluya. ¿Cómo venía el Espíritu Santo también? Para guiar, pero también venía de manera gloriosa y con poder. Esto está en Éxodos 40, verso 34 al 38. Voy a dar algunas citas bíblicas para que usted pueda verlo en casa, para poder avanzar en este estudio. Pero Él venía con poder. Ahí hay 3 citas bíblicas en Éxodo 40, 34, Números 9, 15 y Ezequiel 10, 3. Ahora, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía temporalmente sobre las personas, anunciando una nueva dispensación. Esto lo estamos estudiando en el instituto, las dispensaciones. Amén. Estamos estudiando sobre esto. Pero dice que venía el Espíritu Santo para una temporada, para un momento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos actuando de manera temporal. Sin embargo, no moraba dentro de ellos para un nuevo nacimiento. Pero cuando vino nuestro Señor Jesús, murió en la cruz, amén, resucitó. Y dice la palabra que ahora todos los que le hemos recibido en nuestra vida hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ha sellado, iglesia, para un nuevo nacimiento. Hechos capítulo 2 dice: y recibiremos poder, que cuando el Espíritu Santo vino, dice que vino con poder sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí hay varias citas bíblicas que la puede profundizar en casa. Primera de Samuel 10, verso 10 al 11. Isaías 32, 13 al 17. Isaías 44, 3 y todas las citas que siguen. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento, al igual que ahora, pero mucho más en el Antiguo Testamento, los profetas dependían del Espíritu Santo cuando ellos hablaban la palabra de Dios. Tenían que estar seguros, tenían que consultar por mucho tiempo y esperar que el Espíritu Santo llegara. Pero ahora dice la palabra que nosotros podemos, a raíz de que el velo se rasgó, podemos entrar al lugar santísimo, podemos acercarnos a Él, podemos pedirle dirección, podemos pedirle al Espíritu Santo. Él está ahí con nosotros para guiarnos, para consolarnos, para direccionarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero en el Antiguo Testamento los profetas tenían que esperar. Cuando estudiamos templos bíblicos, los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo más que una vez al año. Una sola vez, y no lo hacía todo el pueblo. Era solamente el sacerdote el que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero gloria a Dios, porque ahora usted todos los días, a cada momento, a cada instante, usted se puede acercar al lugar santísimo para pedirle al Espíritu Santo que le ayude, que le consuele, que le direccione. Aleluya, gloria a Dios por eso, amén. Ahora, como excepción a los tiempos de la dispensación de la ley, cuando el Espíritu Santo ungía y moraba temporalmente sobre los profetas o sobre personas escogidas, era con un propósito específico, pero que sin embargo la Biblia no relata que fueran llenos del Espíritu Santo. De hecho, lo hizo con Gedeón. La palabra hebrea que se usa ahí dice un lavash, o sea, vino y en otras palabras tomó a Gedeón, se vistió de Gedeón, poseyó a Gedeón, dicen otros, ¿verdad? Para cumplir el llamado de Dios sobre la vida de Gedeón. Pero vino para una temporada.
no vino para morar en el corazón de los que la Biblia nos relata en el Antiguo Testamento. Pero gloria a Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones y hemos sido sellados para un nuevo nacimiento. Dice, ¿verdad? La lección dice, son los casos del rey David en el Antiguo Testamento, el profeta Juan el Bautista, su padre sacerdote Zacarías, su madre Elizabeth y María, la madre de Jesús, quien concibió a Jesús por el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos descritos cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo con un propósito específico. Mire, es sorprendente, y esto ya lo estudiamos. La Biblia narra hasta el libro de Hechos que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Pero de hecho, antes de que naciera Jesús, antes de que Jesús naciera como un bebé, hubo un personaje que fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, y ese fue Juan el Bautista. Dice la palabra que cuando María ya estaba esperando, estaba embarazada, visitó a su familiar Elizabeth, y cuando llega, dice que el vientre de Elizabeth comenzó Juan a brincar en el vientre de su madre Elizabeth, y dice que fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre. Mire lo que hace Dios. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué? Si todavía el Espíritu Santo no estaba, si todavía no había sido enviado por Dios. No, el Espíritu Santo ha estado desde el principio, desde antes de la creación. Ha estado, el Espíritu Santo es eterno. Estuvo participando en la creación. ¿Cómo no vamos a entender que pudo bautizar a Juan en el vientre de su madre Elizabeth? Pero vino para un propósito específico. Así que Juan el Bautista, ¿verdad? De quien el Señor Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero después dijo, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aún así fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Leo esto y terminamos. Dice el Salmo 51 y los versículos ahí. Dice, no me eches de delante de ti. Ese es un clamor del salmista. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, Señor. Abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El salmista está diciendo, Señor, pon en mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero mírelo cómo dice ahí, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Aún lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es ungirnos para poder dar testimonio de Jesús, para poder dar testimonio de Dios. Por eso, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no, nos costará trabajo testificar a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos costará trabajo de lo que Dios, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para hablarles a otros. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. Mira cómo lo dice el salmista. Dice, Señor, yo necesito tu Espíritu para testificar de ti, para hablarles a otros de ti, y para que los pecadores se conviertan a ti. Dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pero ¿quién es el que abre nuestras bocas para testificar? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ha ungido, iglesia, para poder testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Te puedes poner de pie. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Cada uno de nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida.
Amén, iglesia. ¿Te parece si hacemos una breve oración y le pedimos al Espíritu Santo lo que el salmista le pidió? Dios, que tu Espíritu Santo esté en mí, para que yo pueda testificar de ti, para que los pecadores se conviertan a ti. Que tu Espíritu Santo esté en mí, para que ellos se conviertan a ti. Que tu Espíritu Santo esté en mí, para publicar con mi boca tu alabanza. Vamos, habla un momento con papá. Dile: Padre, yo te pido, yo necesito tu Espíritu Santo. Yo no sé, quizás te es más fácil relacionarte con Dios y adorar a Dios. Te es más fácil adorar a Cristo y decirle: tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Pero muchas veces puede que cueste trabajo conectarse con el Espíritu Santo. Y no es porque Él no merezca ser adorado, sino porque muchas veces no hemos comprendido que Él también es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él estuvo en la creación. Él no es ajeno de todo lo que ha sucedido desde el momento en que fue creado este mundo. Él no es ajeno de todos aquellos personajes que la Biblia describe, que han estado cerca de Dios, pero también aquellos que le han fallado a Dios. El Espíritu Santo no está ajeno. No es que Él desconoce todo eso. Él estuvo allí. Él ungió a hombres y mujeres en el Antiguo Testamento para una temporada específica. Pero hoy no viene por una temporada. Hoy Él ha venido. Él ha sido enviado desde que Jesús subió al cielo en la ascensión. Él fue enviado para estar con nosotros todos los días. Todos los días, iglesia. Vamos a adorarle un instante. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena todo este lugar. Dile: desciende. Pídeselo a Él. Una vez más, Pídeselo a Él. Espíritu de Dios, Vamos, levanta tu llena voz. todo este lugar. Desciende una vez más. Espíritu. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Con poder. Vamos, pídeselo, dile. Con poder. Necesito que desciendas con poder Desciende una vez más sobre mi vida. Llena este lugar. Dile: con poder. Con poder. Oh, sí, con poder. Con poder. Desciende una vez más. Llena este lugar. Con poder. Vamos, clama esta Con noche. poder. Clámale a Él. Desciende una vez más. Llena El este Espíritu lugar. Santo ungía con autoridad. Con poder. Ungía para momentos específicos. Con poder. Ungía con sabiduría, con poder, con autoridad, Una vez más. con profecía. Llena este lugar. Y eso es lo que hace esta noche también sobre tu vida. Vamos, díselo a Él. Y la gente hablar lenguas celestiales, Sobrenaturales. sobrenaturales. Aleluya. Quiero ver gente danzar. Sí, Señor. Quiero oír la gente hablar lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente Sí, danzar. Señor, te adoramos. Quiero oír la gente Espíritu hablar Santo. lenguas celestiales, Gracias. sobrenaturales. Vamos, créelo en tu Quiero corazón. ver gente Dile: sí, Señor. danzar. Mi Quiero familia, oír mis la hijos, gente hablar mi descendencia lenguas celestiales, serán llenas de tu presencia. sobrenaturales. Espíritu Santo. Con poder. Ora aún por tu familia que se quedó en casa, aún por tu familia que está en el trabajo, aún por tu familia que está en tu país. Dile: Señor, llénalos de tu presencia. Quizás
transformados. Este lugar, Aleluya. con poder, Con poder. con poder. Sí, Señor. Desciende una vez más, llena este lugar. Oh, sí, Padre. Levanta tu mano y ¿dónde estás? Padre, yo hoy oro, Señor, sobre tu pueblo. Que vengas, Señor, con una unción especial para una temporada que cada uno estamos pasando, viviendo. Pero te pido, Señor, que para esta temporada tu unción especial, una unción, Señor, de creatividad, unción de provisión, Señor. Tú ungiste a José para administrar los graneros de Egipto, para que el pueblo, Señor, no muriera de hambre. Lo ungiste con poder de administración para crecer los recursos. Yo te pido, Señor, sobre tu pueblo, Señor, una unción especial para administrar recursos, pero no solamente para administrar, sino que haya la provisión, Señor, para esta temporada como iglesia, donde necesitamos recursos, Señor, para los planes y los proyectos que tenemos como visión en esta casa. Yo te pido, Padre, bendice a tu pueblo, prospera a tu pueblo, Señor. Y una vez que sean prosperados aún más, y aún en medio de lo que ya son prósperos, que sepan, Señor, que son bendecidos para ser de bendición, para bendecir, Señor, tu casa en esta temporada que necesitamos, Señor, los recursos para la temporada en la que estamos. Danos la creatividad, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que das el poder de administrar, pero también de hacer riquezas. Danos la creatividad, Señor, para atraer recursos. Señor, tu palabra dice que ungiste con creatividad para inventar cosas cuando fue necesario construir el tabernáculo, cuando fue necesario construir el templo. Y había gente, Señor, que tú habías bendecido y dieron, Señor, para la construcción del templo. Yo te pido, bendice aún más a tu pueblo, Señor, porque en el corazón de ellos está el poder bendecir esta casa para los planes y proyectos que hay. Pero te damos gracias por las bendiciones que ya tenemos. Gracias porque nos has dado este edificio. Gracias, Señor, porque aunque hay muchas cosas que reparar, tenemos un lugar donde podemos congregarnos. Nos has dado recursos económicos, materiales, pero también recursos humanos, Señor. Gracias por cada servidor. Gracias por cada miembro de esta iglesia. Gracias por cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que se congregan en esta casa. Gracias porque sirven con un corazón de amor para tu obra. Renueva sus fuerzas, renueva nuestras fuerzas, Señor. Y como dice tu palabra, y que un espíritu noble nos sustente. Yo sé que tú ya sabes de que tenemos necesidades antes de que te lo pidamos, pero también tu palabra dice que debemos de pedir, no conforme a nuestra necesidad, sino conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Lo que para nosotros es mucho, para ti es nada, conforme a tus riquezas en gloria. Hoy te decimos, como dijo Jabes, bendícenos, 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 porque este pueblo no solamente tiene en su corazón que la bendición quede en casa, sino que aquí hay un pueblo que sabe bendecir aún cuando las finanzas van más allá de nuestras cuatro paredes y aún van más allá de las fronteras de esta nación. Un pueblo que sabe bendecir. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo. Que la bendición, Señor, nos persiga y nos alcance, como dice tu palabra. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y todo el que ha recibido esta palabra, dígame amén, amén, amén. Dale fuerte el aplauso al Señor, iglesia.